Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados/mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Segunda parte, la hermandad en el país de las arañas. Capítulo 1. Aborrecimiento y amor. Este mundo es muerte, un ansia de gloria. Incluso después de haber dado muerte a un buen número de ellos, Saul Tarvitz seguía siendo incapaz de decir con alguna certeza dónde terminaba la biología del megarácnido y empezaba su tecnología. Eran criaturas de lo más inconsútiles, una fusión perfecta de artificio y organismo. No llevaban armadura ni empuñaban armas. Su armadura era un tegumento adherido a sus caparazones de artrópodo y poseían armas de un modo tan natural como un hombre tiene dedos o boca. Tarvitz las aborrecía y las amaba también. Las aborrecía por su abominable carencia de perfección humana. Y las amaba porque eran adversarias realmente duras, y venciéndolas, la legión de los hijos del emperador darían otra zancada que los acercaría más a alcanzar todo su potencial. Siempre necesitamos un rival, le había dicho Lord Eidolon, y las palabras habían quedado fijadas para siempre en la mente de Tarvitz. Un rival auténtico, con una resistencia y fortaleza considerables. Únicamente contra un rival así se puede medir adecuadamente nuestra bravura. Me sorprende, entre paréntesis, que Eidolon haya dicho algo tan digno. ¿Se ha debido copiar de alguien esa frase? No obstante, había más en juego allí que la bravura de la legión, y Tarvitz lo comprendía solemnemente. Los hermanos Astartes tenían problemas, y aquello era una misión, aunque nadie había osado realmente usar el término, de rescate. Era del todo impropio sugerir abiertamente que los ángeles sangrientos necesitaran que los rescataran. Refuerzos. Esa era la palabra que les habían dicho que utilizaran, pero era difícil reforzar lo que uno no podía encontrar. Llevaban 66 horas en la superficie de muerte y no habían encontrado ninguna señal de las fuerzas de la 140ª expedición, ni tampoco, en su mayor parte, de sus propios compañeros. El comandante general Eidolon había asignado a toda la compañía para el desembarco en la superficie. El descenso había sido asqueroso, peor de lo que les habían advertido antes del desembarco, y las advertencias ya habían sido de lo más desalentadoras. Perturbaciones atmosféricas de pesadilla habían desperdigado sus cápsulas de desembarco como si fueran desperdicios, arrojándolos totalmente fuera de los vectores de aterrizaje proyectados. Tarvitz sabía que era probable que muchas de las cápsulas ni siquiera hubieran conseguido llegar al suelo intactas, y se encontraba con que era uno de los dos capitanes a cargo de poco más de 30 hombres, aproximadamente un tercio de los efectivos que componían la compañía, y todo lo que se había podido reagrupar tras el aterrizaje en el planeta. Debido a las interferencias que provocaba la tormenta, no podían contactar con la flota que permanecía en órbita, ni con Eidolon ni con ninguna otra sección de las fuerzas de desembarco. Suponiendo que Eidolon y cualquier otra sección de las fuerzas de desembarco hubieran sobrevivido. Toda la situación olía a lamentable fracaso, y el fracaso no era un concepto que los miembros de la Legión de los Hijos del Emperador les gustara contemplar. Para convertir el fracaso en otra cosa, no tenían más elección que proseguir con el cometido de la operación, así que se desplegaron siguiendo un modelo de búsqueda para encontrar a los hermanos que habían venido a ayudar. Por el camino, a lo mejor, podrían reunirse con otros elementos de sus desperdigadas fuerzas o incluso localizar algún marco geográfico de referencia. El entorno del lugar de desembarco era desconcertante. Bajo un cielo de un blanco esmaltado, lleno de chisporroteos y mancillado por las tormentas escudo de los megarácnidos, el terreno era una llanura ondulante de rojo polvo ferroso en el que crecía un mar de gigantescos tallos de hierba de un color gris blanquecino como hielo sucio. Cada tallo
tan grueso como el muslo acorazado de un hombre, se alzaba verticalmente hasta una altura de 20 metros, correoso, seco y erizado de púas. Se balanceaban suavemente bajo el viento radiactivo, pero tal era su tamaño a nivel del suelo que el aire estaba inundado con los crujidos y chirridos de sus estructuras en movimiento. Los astartes avanzaban entre el gimiente bosque de tallos, igual que piojos en un campo de trigo. Había poquísima visión lateral. Muy por encima de sus cabezas, los verticales brotes cabeceantes se erguían hacia las alturas y señalaban, incriminadores, el resplandor coagulado del cielo. Alrededor de ellos, los tallos habían crecido tan pegados unos a otros que un hombre solo alcanzaba a ver unos pocos metros de distancia en cualquier dirección. Las bases de la mayoría de los tallos estaban repletos de hinchadas larvas negras, una especie de bolsas del tamaño de la cabeza de un hombre, apelotonadas como tumores aproximadamente en el metro de tallo situado más cerca del suelo. Las larvas no hacían otras cosas que permanecer allí aferradas y, presumiblemente, beber. Mientras lo hacían, emitían un misterioso silbido siseante que aumentaba la acústica sobrenatural del suelo del bosque. Bulle había sugerido que las larvas podrían ser formas infantiles del enemigo, y durante las primeras horas se habían dedicado a destruir sistemáticamente todas las que habían encontrado con lanzallamas y espadas, pero la tarea era agotadora e interminable. Había larvas por todas partes y finalmente habían decidido dejarlo correr y hacer caso omiso de las bolsas siseantes. Además, el icor fétido que brotaba de las larvas cuando las atacaban dañaba los filos de sus armas y dejaba marcas en las armaduras allí donde salpicaba. Lucius, el camarada capitán de Tarvitz, encontró el primer árbol y los llamó a todos para que se acercaran a inspeccionarlo. Era una cosa curiosa, compuesta al parecer de una piedra blanca calcificada y empequeñecía el circundante mar de tallos. Tenía la forma de una seta con un amplio sombrerete, una cúpula de 50 metros sostenida por un grueso tronco achaparrado de 10 metros de ancho. La cúpula era una complicada semiesfera de afiladas espinas de color hueso, enmarañadas y terriblemente puntiagudas, con púas que tenían una longitud de 2 o 3 metros. ¿Para qué es esto?, preguntó Tarvitz, lleno de curiosidad. Para nada, respondió Lucius. Es un árbol, no tiene ningún propósito. Aquí ya vamos medio mal en este capítulo porque apareció un hongo, o por lo menos la palabra zeta, que es hongo, y no hay ni una ranita hasta ahora, ni un sapito. En aquello, Lucius se equivocaba. Lucius era más joven que Tarvitz, si bien los dos tenían edad suficiente para haber visto muchas maravillas en su vida. Eran amigos, excepto que la balanza de su amistad estaba marcada e invisiblemente inclinada en una dirección. Saúl y Lucius representaban el aspecto bipolar de la legión. Como todos los hijos del emperador, estaban consagrados a la persecución de la perfección militar, pero Saúl se mantenía diligentemente con los pies bien puestos en el suelo, en tanto que Lucius era ambicioso. Hacía tiempo que Saúl Tarvitz había comprendido que Lucius lo aventajaría un día en honor y rango. Era posible que Lucius se convirtiera en comandante general a su debido tiempo, parte del reservado círculo interior del tradicionalmente jerárquico núcleo de la legión. A Tarvitz no le importaba. Él era un oficial de campo, nacido para estar en la primera línea de fuego y no sentía el deseo de ascender. Se contentaba con glorificar al primarca y al emperador amado por todos, sabiendo a la perfección cuál era su lugar y manteniéndolo con generosa devoción. Lucius se mofaba festivamente de él en ocasiones, afirmando que Tarvitz intimaba con los soldados rasos porque no podía ganarse el respeto de los oficiales. Tarvitz siempre se lo tomaba a broma, porque sabía que Lucius no lo comprendía debidamente. Saúl Tarvitz seguía el código con precisión y se enorgullecía de ello. Además, sabía que su destino ideal era como oficial de campo. Ansiar más habría sido desmesurado e imperfecto. Tarvitz poseía principios y despreciaba a cualquiera que dejara a un lado sus propios principios en la persecución de objetivos inadecuados. ¡Qué noble Tarvitz! Se trataba de una cuestión de pureza, no de superioridad. Eso era lo que las otras legiones jamás comprendían.
Apenas 15 minutos después del descubrimiento del árbol, el primero de muchos que encontrarían desperdigados a lo largo de las crujientes praderas, tuvieron que habérselas por primera vez con los megarácnidos. Yo creo que ahí era tuvieron que vérselas. En fin, la llegada del enemigo la anunciaron 3 señales. Las larvas de las inmediaciones dejaron súbitamente de sisear. Los imponentes tallos de hierba iniciaron una brusca vibración estremecida, como si estuvieran electrificados. Y a continuación, los astartes oyeron un extraño castañeo que se acercaba. Tarvitz apenas vio a los guerreros enemigos durante el primer enfrentamiento. Salieron repiqueteando y vibrando del bosque de hierba, moviéndose a tal velocidad que solo eran unas masas borrosas plateadas. La pelea duró 12 segundos caóticos, un periodo ocupado por completo por disparos, gritos y curiosos impactos pesados. Luego, el enemigo volvió a desaparecer tan deprisa como había llegado. Los tallos se quedaron quietos y las larvas reanudaron sus siseos. ¿Los viste?, preguntó Kerkort, volviendo a cargar su Volter. Vi algo, admitió Tarvitz, haciendo lo mismo. Durelen está muerto. También lo está Martius, anunció Lucius con indiferencia, acercándose a ellos con algo en la mano. Tarvitz no podía creer lo que le acababan de decir. ¿Están muertos? ¿Sencillamente muertos?, preguntó a Lucius. Sin duda la pelea no había durado el tiempo suficiente como para haber incluido el fallecimiento de 2 astartes veteranos. Muertos, dijo el otro asintiendo. Puedes mirar sus cadáveres si los deseas. Están ahí. Fueron demasiado lentos. Con el arma alzada, Tarvitz se abrió paso entre los tallos que se balanceaban, algunos rotos y partidos por el frenético fuego de los Volters. Vio 2 cuerpos caídos sobre la tierra roja, con la hermosa armadura púrpura y dorada aserrada y bañada en sangre. Consternado, apartó los ojos de la carnicería. «Localiza barras», ordenó a Kerkort, y el hombre se marchó en búsqueda del apotecario. ¿Matamos algo?, preguntó Bulle. «Le di a algo», anunció Lucius con orgullo, «pero no encuentro el cuerpo. Dejo esto». Sostuvo en alto lo que llevaba en la mano. Era una extremidad, o parte de ella, larga, delgada, dura. La parte principal, de 1 metro de longitud, era una cuchilla ligeramente curva, al parecer fabricada con zinc peinado o hierro galvanizado. Finalizaba en una punta increíblemente afilada. Era delgada, no más gruesa que la muñeca de un hombre adulto. La larga hoja finalizaba en una articulación que se ensanchaba y que la sujetaba a una sección más gruesa de la extremidad. Aquella parte también estaba acorazada con metal gris jaspeado, pero finalizaba bruscamente en el punto donde el disparo de Lucius la había desgajado. El extremo roto, en un corte transversal, mostraba un revestimiento de metal que rodeaba una funda de quitina natural de artrópodo alrededor de una masa interna de carne rosada y húmeda. ¿Es un brazo?, preguntó Bulle. «Es una espada», corrigió Katz. «¿Una espada con una articulación?», resopló Bulle. «¿Y con carne adentro?». Lucius sujetó la extremidad, justo por encima de la articulación, y la blandió como un sable. La balanceó contra el tallo más próximo y lo atravesó limpiamente. Con un prolongado estrépito, el enorme tallo seco se vino abajo, desplomándose sobre otros al caer. Lucius empezó a reír, pero enseguida lanzó un grito de dolor y soltó la extremidad. Incluso la parte de la base de esta por encima de la articulación tenía filo, y era tan cortante que la fuerza de la mano al sujetarla había provocado que se cortara a través del guantelete. «Me ha hecho un corte», se quejó Lucius dando golpecitos al guante perforado. Tarvitz bajó los ojos hacia la extremidad, doblada e inmóvil en el suelo rojo. «No me sorprende en absoluto que puedan hacernos trizas». Media hora más tarde, cuando los tallos volvieron a estremecerse, Tarvitz se enfrentó a su primer megarácnido cara a cara. Lo mató, pero fue una competición muy reñida que finalizó en un par de segundos. A partir de aquel encuentro, Saul Tarvitz empezó a comprender por qué Kitas Fromm había llamado muerte a aquel mundo. Bien. Primera sección.
Y vimos en acción a nuestro querido Saúl Tarwitz y, bueno, también al perro de Lucius. Ahora, cuando decía que la balanza de la amistad estaba inclinada a un lado, me refiero que se refería a que Saúl Tarwitz es mucho mejor amigo de lo que es Lucius y de que él brinda una amistad mucho más sincera, útil, por así decirlo, que Lucius. Tener amigo de Lucius no me parece que sea muy... No me parece que sea algo que dé muchas alegrías o muchas satisfacciones, ¿no? Más gente como Tarwitz y menos gente como Lucius. Sí, totalmente. Sería un mundo mejor por donde se vea. Y lo que sí pienso que hay que reconocer es que gracias a que hay gente como Lucius, uno valora más a la gente como Saúl. La enorme nave de guerra salió disparada como una ballena surgiendo de las aguas del borrón de no luz que era su punto de retraslación, y regresó otra vez al cosmos silencioso y físico del espacio real con un impacto estremecedor. Había efectuado la traslación 12 semanas antes, según los relojes de a bordo, y había llevado a cabo un viaje que debería haber durado 18 semanas. Se habían puesto en juego enormes poderes para acelerar el tránsito, poderes que solo un señor de la guerra podía invocar. Avanzó durante unos 6 millones de kilómetros, arrastrando tras de sí los últimos zarcillos luminosos de la llamarada plásmica procedente de su enorme masa a modo de rémoras, hasta que los centelleos estroboscópicos de no luz a popa anunciaron la tardía llegada de sus consortes. 10 cruceros ligeros y 5 transportes de tropas de gran tamaño. Los rezagados encendieron los motores de espacio real y corrieron cansinamente a colocarse en formación junto a la gigantesca nave insignia. Mientras se aproximaban, como un banco de cachorros que nadaran cerca de su imponente progenitora, la nave insignia encendió sus propios propulsores y los condujo al frente. En dirección a 1:40:20, en dirección a muerte. Los detectores dispuestos en la proa emitieron sonidos agudos al percibir los contornos magnéticos y energéticos de las otras naves estacionadas alrededor del cuarto planeta del sistema, a 80 millones de kilómetros más allá. El sol local era amarillo y ardiente y ondulaba repleto de ruidosas partículas cargadas de electricidad. A medida que avanzaba a la cabeza de la rezagada flotilla, la nave insignia retransmitió su protocolo reglamentario de saludo mediante el comunicador. Una pictografía complementada con transmisión de voz, el código del Consejo de Guerra y formas astrotelepáticas. Aquí la espíritu vengativo de la 63ª expedición. Esta nave se aproxima con intenciones pacíficas como una embajadora del imperio de la humanidad. Guarden su artillería y estén listos. Confirmen recepción. En el puente de la espíritu vengativo, el maestre Comneus permanecía en su puesto y aguardaba. Teniendo en cuenta su gran tamaño y la cantidad de personal que alojaba, el puente estaba curiosamente silencioso. No se oía más que un murmullo de voces bajas y el zumbido de los instrumentos. La nave misma protestaba de modo audible. Crujidos indecorosos y gemidos sísmicos surgían de su inmenso casco y cubiertas acodadas mientras la superestructura se relajaba y acomodaba tras las tremebundas tensiones de torsión provocadas por la traslación a través de la disformidad. Boaz Comneus conocía casi todos los sonidos como si fueran viejos amigos, y casi podía anticiparse a ellos. Había formado parte de la nave durante mucho tiempo y la conocía tan íntimamente como el cuerpo de una amante. Aguardó, preparado, a la espera de crujidos que no debieran estar allí, el repentino campanilleo de alarmas de fallos. Por el momento todo iba bien. Echó una veloz mirada al maestre de las comunicaciones, que negó con la cabeza. Desvió la mirada hacia Ingmar Singh, quien, a pesar de ser ciega, supo perfectamente que la miraba. «Ninguna respuesta, maestre», dijo. «Repítanlo», ordenó. Quería aquella señal de respuesta, pero más específicamente esperaba el establecimiento de posición. Tardaba demasiado. Comneus tamborileó con sus dedos de acero sobre el borde de la consola principal, y los oficiales de cubierta que lo rodeaban se pusieron en tensión. Conocían y temían aquella señal de impaciencia. Finalmente, un asistente se acercó de forma apresurada desde el foso de navegación con una hoja de datos.
Es posible que el asistente tuviera la intención de disculparse por el retraso, pero Comneus alzó los ojos rápidamente hacia él con un zumbido de lentes potenciadores que indicaba: «No espero que hable». El asistente se limitó a tenderle la hoja para su examen. Comneus la leyó, asintió y la devolvió. «Comunícalo y que quede registrado», dijo. El asistente se detuvo el tiempo suficiente para que otro oficial de cubierta copiara la hoja para el diario principal de tránsito. Luego ascendió presuroso por la escalera posterior del puente en dirección a la cubierta del Strategium. Allí, tras saludar, lo entregó al jefe de la guardia, que lo tomó, se dio la vuelta y dio 20 pasos hasta las puertas de cristal blindado del Sancta Sanctorum, donde lo entregó a su vez al jefe de la escolta. El jefe de la escolta, un Astartes imponente con la armadura dorada de los custodios, leyó la hoja rápidamente, asintió y abrió las puertas. Alargó la hoja a la figura solemne de Malogurs ataviada con una túnica que esperaba justo al otro lado. Malogurs leyó también la hoja, asintió a su vez y volvió a cerrar las puertas. «Se confirma la posición y se ha introducido en el diario», anunció el palafrenero al Sancta Sanctorum. 1:40-20. Sentado en un sillón de respaldo alto que se había acercado las ventanas de las portillas para disponer de una mejor visión del campo de estrellas del exterior, el señor de la guerra aspiró profunda y pausadamente. «Se toma nota de la conclusión de la travesía», respondió. «Que se registre mi acuse de recibo». Los 20 escribas que aguardaban alrededor de él garabatearon los detalles en sus manifiestos, inclinaron la cabeza y se retiraron. Malogurst, el señor de la guerra, volvió la cabeza para mirar a su palafrenero. «Envía a Boaz mis saludos, por favor». «Sí, señor». El señor de la guerra se puso en pie. Iba vestido con todo su equipo de combate ceremonial que refulgía dorado y blanco como la escarcha, como un manto enorme de piel cubierta de escamas de color púrpura echado sobre los hombros. El ojo de Terra observaba desde su peto. Se dio la vuelta para mirar a los 10 oficiales astartes reunidos en el centro de la habitación, y cada uno de ellos sintió que el ojo lo miraba a él con una impasible mirada escrutadora particular. «Aguardamos sus órdenes, señor», dijo Abaddon, que, al igual que los otros 9, llevaba la armadura de combate con una capa que descendía hasta el suelo y el casco con cresta sujeto en el pliegue del brazo izquierdo. «Y estamos donde se supone que debemos estar», indicó Torgadon, «y vivos, lo que siempre es un buen principio». Una sonrisa amplia cruzó por el rostro del señor de la guerra. «Ya lo creo que lo es, Tarik», miró a los ojos a cada uno de los oficiales por turno. «Amigos, parece que tenemos una guerra alienígena que disputar. Esto me satisface. Orgulloso como estoy de nuestros logros en 63-19, esa fue una lucha dolorosa que llevamos a cabo, pues soy incapaz de obtener satisfacción de una victoria sobre los de nuestra propia raza, sin importar lo desatinadas y testarudas que fueran sus filosofías. Limita al soldado que hay en mí e inhibe mi deleite en la guerra, y todos nosotros somos guerreros, vosotros y yo, hechos para el combate, criados, adiestrados y disciplinados, excepto vosotros dos». Horus sonrió con complicidad señalando con la cabeza a Abaddon y a Lux Cédire. «Vosotros matáis hasta que os tengo que decir que paréis». «E incluso entonces tenéis que alzar la voz», añadió Torgadon, y la mayoría de los presentes rieron. «Así pues, una guerra alienígena es un deleite para mí», continuó el señor de la guerra sonriendo aún. «Un adversario claro y sencillo, una oportunidad de librar una guerra sin limitaciones, pesar o remordimiento. Vayamos y seamos guerreros por un tiempo, pura y llanamente». «¡Eso, eso!», chilló el anciano Yacton Cruce, serio y sobrio, a todas luces preocupado por la constante frivolidad de Torgadon. Los otros 9 se mostraron más modestos en su asentimiento. Horus condujo fuera del Sancta Sanctorum, a la cubierta del Strategium, a los 4 capitanes del Mornival y a los comandantes de compañía Cédire de la 13ª, Cruce de la 3ª, Targos de la 7ª, Mar de la 18ª, Moi de la 19ª y Goshen de la 25ª. «Ocupémonos de la táctica», dijo el señor de la guerra. Malogurs aguardaba preparado. Mientras movía en el aire su varita de control, detalladas imágenes holográficas fueron apareciendo resplandeciente por encima del estrado.
mostraban un perfil general del sistema, con caminos orbitales trazados y la posición y movimientos de los navíos localizados. Horus alzó la vista hacia los gráficos y alargó la mano. Sensores de actuación incorporados a las puntas de los dedos de sus guanteletes le permitieron dar vueltas a la exhibición holográfica y ampliar ciertos segmentos. 29 navíos, dijo. Pensaba que la 140ª tenía 18 naves en total. Eso se nos dijo, señor, respondió Malogurst. En cuanto abandonaron el Sancta Sanctorum, habían empezado a conversar en cathónico para preservar la confidencialidad táctica mientras se hallaban al alcance de los oídos del personal del puente. Aunque Horus no se había criado en Cathonia, algo fuera de lo normal para un primarca, no había madurado en el mundo que era la cuna de su legión, hablaba con soltura el idioma. En realidad lo hablaba con el particular tono duro palatal y vocales toscas de un capataz del hemisferio occidental, la más vulgar y ruda de las castas feroces de Cathonia. A Loken siempre le había divertido oír aquel acento. En un principio había supuesto que se debía a que era así como el señor de la guerra lo había aprendido, precisamente de alguien que lo hablaba de aquel modo, pero ahora lo ponía en duda. Horus jamás hacía nada por casualidad, y Loken creía que el tosco acento cathónico del señor de la guerra era una afectación deliberada para poder parecer ante los hombres tan honrado y de tan extracción humilde como cualquiera de ellos. Malogurst consultó una placa de datos que le habían facilitado un oficial de servicio que aguardaba. Confirmo que la 140ª se le dio una dotación de 18 navíos. «Entonces, ¿qué son estos otros?», preguntó Aximand. «¿Naves enemigas?». «Estamos esperando el análisis de los sensores de perfil, capitán», respondió Malogurst, «y todavía no se ha recibido respuesta a nuestras comunicaciones». «Di al maestre Comnius que sea más categórico», dijo el señor de la guerra a su palafrenero. «¿Quiere que le dé instrucciones para que coloque a nuestra dotación en línea de combate, señor?», preguntó Malogurst. «Lo meditaré», respondió el señor de la guerra. Malogurst descendió cojeando los peldaños de la plataforma hasta el puente principal para hablar con Boas Comnius. «¿Debemos formar una línea de batalla?», preguntó Horus a sus comandantes. «¿Podrían ser los contornos adicionales de navíos alienígenas?», preguntó Cruce, lleno de curiosidad. «No tiene aspecto de despliegue de combate», respondió Aximand, y Fromm no dijo nada sobre navíos enemigos. «Son nuestros», intervino Loken. El señor de la guerra dirigió la mirada hacia él. «¿Eso crees, Garbiel?» «Me parece evidente, señor. Las tomas muestran un despliegue de naves ancladas, formación imperial de anclaje. Otros deben de haber respondido a la llamada de ayuda». Loken calló y de improviso luchó por reprimir una sonrisa avergonzada. «Usted lo sabía desde el principio, señor». Simplemente me preguntaba quién más habría sido lo bastante perspicaz como para reconocer el patrón. Horus sonrió, y Cruce meneó la cabeza con una mueca, avergonzado de su propio error. El señor de la guerra señaló la imagen con un movimiento de la cabeza. «Así que, ¿qué es ese grandulón de allí? Eso es una barcaza». «¿La Misericordia?», sugirió Cruce. No, esa es la Misericordia». «¿Y qué es esto otro?». Horus se inclinó hacia adelante y pasó los dedos por la imagen fuertemente iluminada. «Parece como música. Algo parecido a música. ¿Quién transmite música?». «Retransmisión de estaciones interiores», respondió Abaddon, estudiando su propia placa de datos. «Balizas. La 140ª informó de 30 balizas en la parrilla del sistema Xenos. Sus transmisiones son repetitivas e intraducibles». «¿De veras? ¿No tienen naves, pero tienen radiofaros?». Horus alargó los brazos y cambió la disposición de las imágenes a un detenido desglose de pausas de dispersión. «¿Es esto intraducible?». «Eso dijo la 140ª», respondió Abaddon. «¿Nos hemos fiado de su palabra?», preguntó el señor de la guerra. «Imagino que sí», replicó Abaddon. «Esto tiene algún sentido», decidió Horus mirando con atención los gráficos luminosos. «Quiero que se examine, quiero que lo examinemos nosotros. Empezad con bloques numéricos estándar. Con respecto a la 140ª, no pienso fiarme de su palabra en nada. Vaya pésimo trabajo que han llevado a cabo aquí hasta el momento».
Abaddon asintió y se dirigió a un lado para hablar con uno de los oficiales de cubierta que aguardaban y hacer que se ejecutara la orden. «Dijo que parecía música», observó Loken. «¿Qué?» «Dijo que parecía música, señor», repitió Loken. «Una interesante lección de palabra». El señor de la guerra se encogió de hombros. «Es matemático, pero tiene un ritmo secuencial, no es aleatorio». «Música y matemáticas, Garbiel, dos lados de una moneda. Esto está estructurado de un modo deliberado. A saber qué idiota de la 140ª decidió que era intraducible». «¿Lo ve con solo mirarlo?», inquirió Loken. «¿No es evidente?», replicó Horus. Malogurth regresó. «El maestre Comneus confirma que todos los contactos son imperiales», dijo, tendiendo otro listado de datos. «Han estado llegando otras unidades estas últimas semanas en respuesta a las llamadas de ayuda. La mayoría son transportes del ejército imperial en ruta a la estrella Carollis. Pero la nave grande es la Corazón Orgulloso. La Tercera Legión, los hijos del emperador. Toda una compañía bajo el honorable mando del comandante general Eidolon». «Honorable mando. ¡Qué sinvergüenzura!». «Vaya, han llegado antes que nosotros. ¿Cómo les va?». Malogurth se encogió de hombros. «Da la impresión que no muy bien, señor», contestó. La designación oficial del planeta en el registro imperial era 140-20, por ser el mundo número 120 sometido a acatamiento por la flota de la 140ª expedición. Pero aquello era inexacto, pues quedaba claro que la 140ª no había conseguido nada parecido al acatamiento. Con todo, los hijos del emperador habían usado el número para empezar, ya que hacer otra cosa habría sido un insulto al honor de los ángeles sangrientos. Antes de llegar, el comandante general Eidolon había informado exhaustivamente a sus astartes. Las transmisiones iniciales de la 140ª habían sido claras y sucintas. Kidas Fromm, capitán de las 3 compañías de la Legión de los Ángeles Sangrientos que formaban el núcleo de la expedición, había informado de hostilidades senos a los pocos días de que sus fuerzas se posaran en la superficie de aquel mundo. Había descrito criaturas muy capaces como escarabajos erguidos, pero hechos o cubiertos de metal, el doble de altos que un hombre y muy beligerantes. Podría requerirse ayuda si su número aumenta. Después de eso, los comunicados retransmitidos habían sido un tanto fragmentarios e intermitentes. Los combates se habían vuelto más reñidos y salvajes, y las formas senos parecían disponer de muchos efectivos. Transcurrida una semana, sus transmisiones eran más apremiantes. «Hay una raza aquí que se nos opone y a la que no podemos vencer fácilmente. Se niegan a aceptar comunicarse con nosotros o establecer cualquier tipo de parlamento. Salen en multitud de sus madrigueras. No puedo por menos que admirar su temple, aunque no están hechos como nosotros. Su educación militar es realmente magnífica, un digno adversario que se podría hacer constar como tal en nuestros anales». Una semana después de eso, los mensajes de la expedición se habían vuelto bastante más simples, enviados por el señor de la flota en lugar de Fromm. «El enemigo al que nos enfrentamos aquí es formidable y nos supera completamente. Para tomar este mundo es necesaria toda la fuerza de la Legión. Presentamos humildemente una petición de refuerzos». El último mensaje de Fromm, retransmitido desde la superficie 15 días más tarde por la flota expedicionaria, había sido un chirrido apenas audible de ruido indescifrable en su mayor parte. Toda la inteligibilidad e intención de sus palabras resultó hecha pedazos por la salvaje distorsión. Lo único contundente que había conseguido llegar fue su declaración final. Cada palabra parecía haber sido pronunciada con un esfuerzo inhumano. «Este mundo es muerte», y así lo habían llamado ellos. El destacamento de la Legión de los Hijos del Emperador era comparativamente pequeño en tamaño, simplemente una compañía de los efectivos principales de la Legión transportada por la barcaza de combate Corazón Orgulloso al mando de Lord Eidolon. Tras una breve gira de mantenimiento de la paz por los mundos recientemente sometidos en el cinturón de Satyr Lanxus, se dirigían a reunirse con su primarca y compañías hermanas en la estrella Carollis para iniciar un avance en masa sobre el cúmulo Bipliegue Menor. Sin embargo, durante su tránsito, la 140ª expedición inició sus peticiones de ayuda, y el destacamento era la unidad imperial más próxima en condiciones de responder.
Lord Eidolon había solicitado permiso inmediato de su primarca para cambiar el rumbo e ir en ayuda de la expedición. Fulgrim había concedido su autorización al momento. Los miembros de la Legión de los Hijos del Emperador no dejarían jamás a sus hermanos astartes en peligro. Eidolon recibió la bendición inmediata y sin reservas de su primarca para cambiar el rumbo y apoyar a la cercada expedición. Otras fuerzas se apresuraban a ir en su ayuda. Se decía que un destacamento de la Legión de los Ángeles Sangrientos iba de camino, al igual que una respuesta contundente del Señor de la Guerra en persona, despachada desde la 63ª expedición. En el mejor de los casos, la más próxima de todas ellas se encontraba todavía a muchos días de distancia. El destacamento de Eidolon era la medida provisional, una respuesta crítica, los primeros en llegar al lugar. La barcaza de combate de Eidolon se había reunido con los navíos de operaciones de la 140ª expedición, anclados por encima de 1:40:20. La expedición era una pequeña fuerza compacta de 18 transportes de tropas y escoltas que daban apoyo a la noble barcaza de combate Misericordia. Su composición militar era de 3 compañías de ángeles sangrientos al mando del capitán From y 4.000 hombres del ejército imperial con unidades blindadas afines, pero sin efectivos del Mechanicus. Nathaniel August, señor de la 140ª flota, había dado la bienvenida a Eidolon y a sus comandantes a bordo de la barcaza. Alto y delgado, con una barba blanca horquillada, August estaba inquieto y nervioso. «Me produce una gran satisfacción su veloz respuesta, señor», dijo a Eidolon. «¿Dónde está From?», preguntó Eidolon sin andarse por las ramas. August se encogió de hombros, impotente. «¿Dónde está el comandante de las divisiones del ejército?». Se produjo un segundo y lastimero encogimiento de hombros. «Están todos ahí abajo». Allí abajo, en muerte, el mundo era un globo nebuloso y gris veteado por los dibujos que realizaban las tormentas en la atmósfera. Atraída al solitario sistema por las curiosas transmisiones intraducibles de las balizas de las estaciones auxiliares, un indicio claro y manifiesto de vida consciente, la 140ª expedición había concentrado su atención en el cuarto planeta, el único orbe con atmósfera en la órbita de la estrella. Los barridos de los sensores habían detectado abundantes indicios de vida, aunque nada había respondido a sus señales. 50 ángeles sangrientos habían descendido primero en vehículos de desembarco y sencillamente habían desaparecido. Los previamente tranquilos períodos climatológicos habían mutado para convertirse en tempestades violentas en el mismo instante en que los vehículos de desembarco habían penetrado en la atmósfera, como si se tratara de una reacción alérgica y los habían engullido. Debido al clima repentinamente volátil, la comunicación con la superficie era imposible. Otros 50 habían seguido a los primeros y habían desaparecido igualmente. Fue entonces cuando From y los oficiales de la flota habían empezado a sospechar que las formas de vida de 1:40:20 gobernaban de algún modo sus propios sistemas climáticos a modos de defensa. Los inmensos frentes de tormentas, más tarde llamados tormentas escudo, que se habían alzado al encuentro de los vehículos que se dirigían a la superficie, probablemente los habían destruido totalmente. Después de eso, From había utilizado cápsulas de desembarco, los únicos vehículos que parecían sobrevivir al descenso. From en persona había encabezado la tercera oleada y solo se había recibido mensajes parcialmente después de su desembarco, a pesar de que había llevado con él un astrotelépata para contrarrestar las interferencias climáticas en las comunicaciones. Era un relato desalentador. Sección a sección, August había hecho descender a los astartes y a los miembros del ejército de su expedición a la superficie en un vano intento de responder a las súplicas entrecortadas de From para que le enviaran refuerzos. Estos o bien habían sido destruidos por las tormentas o se habían perdido en la impenetrable vorágine del suelo. Las tormentas escudo, una vez activadas, se negaban a extinguirse. No existían pictografías claras de la superficie, ni exploraciones topográficas decentes, ni tampoco enlaces o líneas de comunicación viables. 1:40:20 era un abismo del que nadie regresaba. «Vamos a entrar a ciegas», había anunciado Eidolon a sus oficiales. «Un descenso en cápsulas de desembarco». «Tal vez debería esperar, señor», había sugerido August. «Se nos ha informado de que una fuerza de ángeles sangrientos está de camino para relevar al capitán From y que los lobos lunares están solo a 4 días de viaje. Unidos tal vez podrían...» Aquello lo decidió.
Tarvitz sabía que Lord Eidolon no tenía la menor intención de compartir ninguna gloria con la élite del Señor de la Guerra. Su señor saboreaba la perspectiva de demostrar la excelencia de su compañía mediante el rescate de las cohortes de una legión rival, tanto si se usaba la palabra rescatar como si no. La naturaleza de la hazaña y las comparaciones que establecía hablarían por sí mismas. Eidolon había ratificado el desembarco inmediatamente. Oh, y eso, a ver, sí, efectivamente es el final del capítulo. Y se nota por cómo sube la emoción del capítulo. Sinceramente hablando, me lo esperaba, porque es introductorio de la segunda parte. Un poco más fomeque, un poco más aburrido, justamente por ser introductorios. Estos capítulos son los que tanquean porque tienen que dar mucho dato, mucho parámetro, mucho contexto para ubicarnos en los siguientes capítulos y que ahí siga la trama. Sin embargo, este final está bueno porque Eidolon, para variar, queriendo hacerse al salsa, se va a mandar su cagada, ¿no? Si le están diciendo que puta, 1.40-20 es un abismo, así entran y no salen. Y claro, como hay un dicho popular que, como muchas otras frases, se la achacan a Einstein sin que haya sido él el autor, pero loco es aquel que piensa que va a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo una y otra vez. Y aquí hay varios que han intentado hacer lo mismo y Eidolon, solo porque es él, cree que lo va a hacer mejor. Puta, que esa weón. No, Eidolon de mierda, weón. Solo espero que algún día muera de la peor manera y con la peor deshonra y avergonzado y tenga una muerte larga y dolorosa y agónica. Y Mitsu, si tú sabes cómo muere Eidolon, no me digas, no me spoilees. Quiero que sea una sorpresa algún día grata. O no, por último, pero que sea sorpresa. Las secciones de hoy son: la naturaleza del enemigo, un rastro, la finalidad de los árboles. Empecemos. Los guerreros megarácnidos tenían 3 metros de altura y poseían 8 extremidades. Se movían con deslumbrante velocidad sobre las 4 extremidades posteriores y utilizaban las otras 4 como armas. Los cuerpos, un tercio más pesados y enormes que los de un humano, estaban segmentados como los de un insecto. Un abdomen pequeño y compacto que colgaba entre las 4 extremidades bien separadas y delgadas que usaban para andar. Un tórax enorme y acorazado del que nacían las 8 extremidades. Y una cabeza achaparrada y ancha en forma de cuña equipada con zonas bucales cortas y repiqueteantes que emitían un característico sonido tintineante, una cresta de escamas cerradas y ningún ojo discernible. Las 4 extremidades superiores eran idénticas al trofeo que Lucius había obtenido en el primer asalto, cuchillas revestidas de metal de más de 1 metro de largo desde la articulación. Todas las zonas del megarácnido parecían estar recubiertas por una armadura veteada y de aspecto fibroso de color gris, con excepción de las crestas de la cabeza, que parecían protuberancias naturales de áspero hueso color marfil. A medida que proseguían los combates, Tarvitz creyó identificar una categoría en aquellas crestas. Cuanto más grande eran las protuberancias quitinosas, más edad y tamaño tenía el guerrero. Tarvitz se cobró su primera pieza con el Volter. El megarácnido salió disparado de los tallos situados frente a ellos, que habían empezado a vibrar de improviso, y decapitó a Kerkot con un veloz movimiento de la cuchilla izquierda superior. Incluso parado, era una masa borrosa e hiperactiva, como si su metabolismo, su vida misma, se moviera a un ritmo mucho más veloz que el de los guerreros de Chemos, a pesar de su semilla genética mejorada. Tarvitz abrió fuego, abollando la línea central del blindaje del tórax del megarácnido con 3 disparos antes de que el cuarto hiciera añicos la cabeza de la criatura en medio de una lluvia de pasta blanca y fragmentos de cresta marfileña. Las patas del monstruo se tambalearon y arañaron el suelo. Los brazos cuchillas se agitaron en el aire y a continuación cayó, pero antes de que lo hiciera se oyó otro estrépito. El estrépito fue el sonido del cuerpo decapitado de Kerkot, cayendo sobre el polvo rojo con el chorro de sangre arterial brotando del cuello seccionado. Tal fue la velocidad a la que tuvo lugar el enfrentamiento, desde el primer golpe a la eliminación total, fue el tiempo que tardó el pobre Kerkot en caer al suelo. Un segundo megarácnido apareció detrás del primero.
Las titilantes extremidades le habían arrancado a Tarvitz el volter de las manos y abierto un profundo surco en el revestimiento del peto, justo a lo largo del águila imperial colocada allí. Aquello era un crimen terrible. De entre todas las legiones, únicamente a los miembros de la Legión de los Hijos del Emperador se les permitía, por la gracia del emperador mismo, lucir el águila en las placas del pecho. Mientras retrocedía, oyendo el fuego de los volters y los gritos procedentes de los estremecidos matorrales que lo rodeaban, Tarvitz se había sentido genuinamente insultado y había descolgado el espadón de 2 filos, lo activó y atacó blandiéndolo con las dos manos. La larga y pesada hoja rebotó en la cresta del alienígena, arrancándole partículas de hueso amarillento, y Tarvitz se vio obligado a retroceder de un brinco para quedar fuera del alcance de las 4 cortantes extremidades cuchilla. Su segundo golpe fue mejor. La espada no acertó en la cresta de hueso y en su lugar se clavó profundamente en el cuello del megarácnido, en la articulación donde la cabeza conectaba con la parte superior del tórax. Partió totalmente el tórax hasta el centro, provocando la salida de un surtidor de reluciente ícor blanco. El megarácnido se estremeció, removiéndose inquieto a la vez que se daba cuenta lentamente de su propia muerte, mientras Tarvitz arrancaba con energía la espada para recuperarla. La criatura tardó un instante en morir. Alargó 2 de las temblorosas extremidades cuchilla y posó las puntas de estas sobre el rostro de Tarvitz, a cada lado del visor. El roce fue casi delicado. Cuando cayó, las puntas emitieron un agudo chirrido al resbalar sobre los costados del visor, dejando arañazos sobre el esmalte púrpura. Alguien aullaba. Un volter disparaba en automático y restos de tallos de hierba reventados volaban hacia el cielo. Un tercer enemigo titiló ante Tarvitz, pero al capitán ya le ardía la sangre. Se revolvió contra él, girando totalmente el cuerpo y lo seccionó limpiamente por la zona central del tórax, entre los brazos superiores y las piernas inferiores. Un líquido blanquecino salpicó el aire y la parte superior del alienígena cayó al suelo. El abdomen y la mitad del tórax que quedaba, bombeando líquido lechoso, siguieron correteando sobre las 4 patas por un momento antes de chocar contra un tallo de hierba y desplomarse. Y allí finalizó el combate. Los tallos dejaron de estremecerse y las malditas larvas empezaron a silbar y zumbar otra vez. Después de 90 horas en tierra y tras haberse enfrentado a los megarácnidos en 28 ocasiones en los espesos matorrales de los bosques de hierba, ya habían perdido a 7 miembros de su exiguo grupo. El proceso de avance se convirtió en algo mecánico, casi como si estuvieran en trance. No había un historial que sirviera de guía ni información estratégica. No habían establecido contacto con los Ángeles Sangrientos, ni con su señor, ni con ninguna división de otras secciones de su compañía. Avanzaban y cada pocos kilómetros tenían lugar enfrentamientos. Aquello era casi la guerra perfecta, decidió Tarvitz. Simple y fascinante, poniendo a prueba su destreza para el combate y su pericia física hasta la destrucción. Era como un régimen de adiestramiento convertido en letal. Solo días después se dio cuenta de hasta qué punto se habían concentrado en lo que hacía durante la operación. Sus instintos se habían vuelto tan afilados como las extremidades cuchilla del adversario y estaba en guardia en todo momento, sin tener la menor oportunidad de aflojar o reducir la concentración, pues las emboscadas de los megarácnidos eran repentinas y feroces y surgían de la nada. El grupo avanzaba, luego luchaba, avanzaba, volvía a luchar, sin espacio para el descanso o la reflexión. Tarvitz no había conocido jamás y jamás volvería a conocer tan pura perfección marcial, carente por completo de complicaciones por motivos políticos o de creencias. Sus compañeros y él eran armas del emperador, y los megarácnidos la quintesencia absoluta del cosmos hostil que se interponía en el camino del hombre. Casi todos los cada vez más reducidos astartes habían cambiado a las espadas, ya que hacía falta demasiados disparos de volter para batir un megarácnido. Una hoja afilada era más certera, siempre y cuando uno fuera lo bastante rápido como para asestar el primer golpe, y lo bastante fuerte para asegurar que el golpe era letal. Tarvitz descubrió con cierta sorpresa que su camarada capitán Lucius pensaba de un modo distinto. Mientras avanzaban penosamente, Lucius se jactó de competir con el enemigo. «Es como celebrar un duelo con 4 espadachines a la vez», se vanaglorió.
Lucius era un buen espadachín y, por lo que Tarvitz sabía, jamás lo habían vencido en el manejo de la espada. Mientras que Tarvitz y hombres como él alternaban los distintos tipos de adiestramiento en el manejo de las armas para alcanzar la perfección en todas las formas y maneras, Lucius había convertido el manejo de la espada en un arte. Lo que resultaba frustrante era que su habilidad era tal con las armas de fuego que nunca parecía necesitar afinarla en los campos de tiro. Lucius se enorgullecía ante todo de poder declarar que, personalmente, había agotado 4 jaulas de prácticas. De vez en cuando, otros maestros de la esgrima de la Legión, guerreros como Ekelon y Braesnor, entrenaban con Lucius para mejorar su técnica. Se decía que el mismo Eidolon le elegía a menudo como compañero de prácticas. Lucius llevaba una espada larga de anticuario, una reliquia de las guerras de unificación forjada en las herrerías de los Urales por artesanos del clan Terrawat. Era una obra de arte con un temple y contrapeso perfectos y, por lo general, combatía con ella al viejo estilo, con un escudo de combate sujeto al brazo izquierdo. La empuñadura filigrana de metal era excepcionalmente grande, lo que le permitía pasar de empuñarla con una sola mano a hacerlo con las dos, girar la hoja con una mano como un bastón y deslizar la presión del puño arriba y abajo, hacia atrás para un mandoble en bucle, al frente para asestar una estocada potente y directa. Breve paréntesis para hacer una observación. Aquí nos dicen que la espada de Lucius fue forjada en las herrerías de los Urales por artesanos del clan Terrawat. Y ahí mismo fue donde estaba trabajando Ferrus Manus cuando llegó Fulgrim y se retaron a hacer las armas que después se intercambiaron, que después se regalaron el uno al otro y fue ahí donde forjaron no solo sus armas, sino su amistad. Llevaba el escudo sujeto a la espalda y sostenía la extremidad cuchilla del megarácnido en la mano izquierda a modo de espada. Secundaria. Si bien había envuelto la base de la extremidad seccionada con tiras de papel de acero procedente del revestimiento de su escudo para impedir que el filo le dañara más la mano, con la cabeza baja avanzaba por las interminables avenidas de tallos, ávido de cualquier oportunidad de matar. Durante el ataque número 12, Tarvitz pudo ver a Lucius en acción por primera vez. Su compañero se enfrentó cara a cara con un megarácnido y lanzó un aluvión de aturdidores golpes tintineantes usando sus 2 espadas contra las 4 de la criatura. Tarvitz detectó 3 oportunidades de asestar un golpe mortal de necesidad que Lucius, más que no ver, dio la impresión de preferir no aprovechar. Se divertía tanto que no quería que el juego finalizara demasiado pronto. «Cogeremos a 1 o 2 con vida más tarde», dijo Tarvitz tras la pelea sin un atisbo de ironía. «Los encadenaré en las jaulas de prácticas. Serán útiles para entrenar». «Son senos», lo regañó Tarvitz. «Si quiero mejorar, necesito entrenar decentemente, hacer ejercicios que me pongan a prueba. ¿Conoces algún hombre que pueda ponerme en apuros?» «Son senos», repitió Tarvitz. «A lo mejor es la voluntad del emperador», sugirió Lucius. «Tal vez ha colocado estas cosas en el cosmos para mejorar nuestra destreza en el combate». Tarvitz se enorgullecía de ni siquiera empezar a comprender cómo funcionaban las mentes de los senos, pero también se sentía seguro de que el objetivo de los megarácnidos, si es que poseían algún objetivo superior e inenarrable, era algo más que dar a la humanidad un exigente compañero de instrucción. Se preguntó por un instante si tenía un idioma o una cultura que el género humano pudiera reconocer. ¿Arte? ¿Ciencia? ¿Emoción? ¿O estaban esas cosas tan perfecta y exóticamente adheridas a ellos como sus tecnologías, de modo que el hombre sería incapaz de diferenciarlas o identificarlas? ¿Los impulsaba alguna razón emocional a atacar a los miembros de la Legión de los Hijos del Emperador o respondían sencillamente a la violación de su territorio, igual que un montón de insectos a los que se hostiga con un palo? Se le ocurrió que los megarácnidos podían estar atacándolos porque, para ellos, los humanos eran espantosos y xenos. Aquí voy a hacer la pausa. No estoy seguro de que ya sean 6 páginas, pero voy a hacer la pausa aquí. Qué interesante pensamiento de Tarvitz, y claramente eso lo hace ya muy diferente a otros soldados porque el mismo Horus,
en el capítulo anterior, en el capítulo anterior, decía que ahora podía hacer la guerra con su legión tranquilamente, sin ningún remordimiento, sin ninguna traba, digamos, emocional, moral, ética, como querramos llamarle, porque se estaba enfrentando a algo que no era la humanidad, por muy alejada que estuviera o muy desadherida al imperio. Atacar, o sea, la humanidad le provocaba un sentimiento de cercanía y atacarla le producía que diríamos, este remordimiento. Sin embargo, dijo que contra Xenos no le importaba nada y podía ahí guerrear una belleza y guerrear todo lo que quería y no tener ni un carajo de compasión e ir con todo, básicamente, porque eran aliens ajenos a la humanidad y esos no merecen nada. Sin tanto glamour, lo que dijo fue: tan solo la humanidad es perfecta, básicamente. Entonces dijo: humano bueno, no humano malo, una suerte de supremacismo y vamos a matar. Pero aquí Tarvitz exponiendo que además de ser un gran soldado, muy honorable, también tiene esta esencia que hasta ahora ha caracterizado a los soldados que llamaríamos, a los astartes que llamaríamos heroicos y que sabemos que se van a mantener fieles al emperador y no van a sucumbir ante las fuerzas de la... donde están los dioses del caos, la disformidad. Y es lo que tienen estos astartes, es ese cuestionamiento, es ese ver que, pucha, el enemigo probablemente es alguien como yo en una situación diferente, pero simplemente al otro lado de la línea. Entonces, nuevamente, qué admirable Tarvitz, aplausos para Tarvitz, está... No sé si van a interactuar con Loken, pero me imagino que se llevarían bien por tener miradas igual de altas y sabias. En fin, esa fue la observación en cuanto a Tarvitz. Fue un pensamiento terrible. ¿Es que los megarácnidos podían ver la superioridad del diseño humano comparado con el suyo propio? ¿Tal vez combatían movidos por los celos? Lucius estaba atareado con su centinela, explicando con fruición un nuevo refinamiento en el giro de muñeca que el combate con los megarácnidos le había enseñado. En aquellos momentos demostraba la técnica contra el tronco de un tallo. ¿Ves? Alza y gira, alza y gira. El golpe desciende y entra. No serviría de nada contra un hombre, pero aquí es esencial. Creo que redactaré un tratado al respecto. El movimiento debería llamarse el Lucius. ¿No crees? ¿Qué tal suena eso? Magnífico, respondió Tarvitz. Aquí hay algo, exclamó una voz por el comunicador. Era Sakian. Corrieron hacia él. El guerrero había encontrado un repentino y sorprendente claro en el bosque de hierba. Los tallos habían desaparecido, dejando al descubierto un amplio campo de tierra roja y desnuda de muchos kilómetros cuadrados. ¿Qué es esto?, preguntó Bull. Tarvitz se preguntó si no habrían despejado aquel espacio deliberadamente, pero no había ninguna señal de que hubieran crecido tallos allí alguna vez. El alto y balanceante bosque rodeaba la zona por todos lados. Uno a uno, los astartes salieron a campo abierto. Resultaba inquietante. Mientras se movían por el bosque de hierba, no habían tenido la menor sensación de ir a ninguna parte porque todo tenía el mismo aspecto. Aquel espacio era de repente un punto de referencia. Resultaba una diferencia desconcertante. «Mirad aquí», los llamó Sakian. Se había internado 20 metros en la árida llanura y estaba arrodillado para examinar algo. Tarvitz comprendió que los había llamado debido a algo más específico que el cambio en el entorno. «¿Qué es?», preguntó avanzando cansinamente para reunirse con Sakian. «Creo que lo sé, capitán», respondió Sakian, «pero no me gusta decirlo. Lo vi aquí en el suelo». Sakian sostuvo el objeto en alto para que Tarvitz pudiera inspeccionarlo. Era un pedazo de cristal coloreado, vagamente triangular y vagamente cóncavo, de bordes redondeados y de apenas unos 9 centímetros en su lado más largo. Los bordes eran gruesos y los había torneado una máquina. Tarvitz supo lo que era al instante porque lo contemplaba a través de dos objetos similares. Era el lente de un visor de un casco astartes. ¿Qué clase de fuerza podía haberlo arrancado de su montura de ceramita? «Es lo que crees que es», dijo a Sakian. «Pero no de los nuestros». «No, no lo creo. La forma es distinta. Esto es de un modelo 3. «¿Los ángeles sangrientos, entonces?» «Sí, los ángeles sangrientos».
la primera prueba física de que alguien había estado allí antes que ellos. «Mirad por ahí», ordenó Tarvitz al resto. «Buscad en la tierra». La tropa pasó 10 minutos buscando. No se descubrió nada más. Sobre sus cabezas, una tormenta escudo especialmente virulenta había empezado a acercarse, como atraída hacia ellos. Furiosas oleadas de relámpagos estrellaron las espesas nubes. La luz se volvió amarilla y las distorsiones de la tormenta gimieron y chirriaron, interfiriendo sus comunicaciones. «Aquí estamos al descubierto», masculló Bull. «Regresemos al interior del bosque». Tarvitz sonrió para sí. Bull hacía que sonara como si los matorrales de tallos fueran terreno seguro. Horquillas gigantescas de rayos, salvajes y con una fosforescencia de un color blanco amarillento, empezaron a descender abrasadoras hacia el terreno descubierto y a quemar el suelo entre estallidos. Aunque cada horquilla solo permanecía durante un nanosegundo, parecían sólidas y reales, como estructuras físicas y básicas, igual que árboles cubiertos de espinas tumbados patas arriba. Alcanzaron a 3 astartes, incluido Lucius, pero seguros en su armadura modelo 4, no hicieron caso de los terribles impactos explosivos y lanzaron carcajadas cuando unas réplicas eléctricas chisporrotearon como guirnaldas de alambre azul alrededor de sus armaduras durante unos pocos segundos. «Bulle tenía razón», dijo Lucius con la señal de su comunicador temporalmente dañada por la descarga que se disipaba de su traje. «Quiero regresar al bosque. Quiero cazar. No he matado nada desde hace 20 minutos». Varios de los hombres de la zona rugieron su aprobación a la declaración intencionadamente beligerante de Lucius e hicieron chocar los puños contra sus escudos. Tarvitz había estado intentando conectar con Lord Eidolon otra vez, o con cualquier otra persona, pero la tormenta seguía impidiéndoselo. Le inquietaba que los pocos de ellos que todavía quedaban pudieran separarse, pero la bravata de Lucius lo había enojado. «Haz como creas conveniente, capitán. Yo quiero averiguar qué es eso», replicó a Lucius malhumorado y señaló con la mano. En el otro extremo de la zona despejada, unos 3 o 4 kilómetros más allá, podía distinguir grandes manchas blancas en los matorrales distantes. «Más árboles», dijo Lucius. «Sí, pero...» «Vale, de acuerdo», concedió el otro. Quedaban ya solo 20 guerreros en el grupo que conducían Lucius y Tarvitz. Se desplegaron en una fila holgada y empezaron a cruzar la zona al descubierto. El claro, por lo menos, les daba tiempo para ver acercarse a cualquier megaarácnido. La tormenta se tornó más violenta si cabe. 5 hombres más resultaron alcanzados y uno de ellos, Úlsoras, fue incluso derribado. Vieron cráteres fundidos y cristalizados en el suelo allí donde los rayos habían entrado en contacto con la tierra con la fuerza de misiles de penetración. La tormenta escudo parecía presionar sobre ellos como si se tratara de una cubierta en el cielo que presurizara el aire y los oprimiera en una tenaza atmosférica. Los megarácnidos aparecieron por parejas y en grupos de 3. Katz fue el primero en verlos y dio el aviso. Las criaturas grises se movían incesantemente entrando y saliendo de los límites del bosque de tallos. Luego empezaron a emerger en masa y a avanzar por el terreno despejado en dirección al grupo de combate de los astartes. «¡Terra!», exclamó Lucius chasqueando la lengua. «Ahora sí que tenemos una batalla». Había más de un centenar de aquellas criaturas. Sin dejar de emitir sus agudos chasquidos, los senos rodearon a los astartes en un círculo de color gris que avanzaba como una riada, cerrándose más y más deprisa, convertidos en una masa borrosa de extremidades que correteaban. «Formad un círculo», ordenó Tarvitz con serenidad. «Volters». Clavó su espadón en la tierra roja junto a él y descolgó su arma de fuego. Otros hicieron lo mismo. Tarvitz advirtió que Lucius mantenía empuñadas sus 2 espadas. La avalancha de megarácnidos engulló el suelo y se cerró en un anillo concéntrico alrededor del círculo de los miembros de la Legión de los Hijos del Emperador. «Preparaos», indicó Tarvitz. Lucius, con las espadas alzadas a los lados, no parecía tener ningún inconveniente en que Tarvitz tomara el mando de la acción. Oyeron el seco y febril tintineo que se iba acercando y también el tamborileo de 400 patas veloces. Tarvitz hizo una seña a Bulle, que era el mejor tirador de la tropa. «La orden es tuya», dijo.
Gracias, señor. Bulle alzó su volter y chilló. ¡A 10 metros! ¡Disparad hasta que os quedéis sin munición! ¡Luego las espadas!, rugió Tarvitz. Cuando la cada vez más cerrada oleada de guerreros megarácnidos llegó a 10 metros y medio de distancia, Bulle aulló la orden de fuego y el firme círculo de Astartes disparó. Las armas emitieron un tremendo sonido retumbante a pesar de la tormenta. Alrededor de ellos, las filas delanteras del enemigo se combaron y derrumbaron, algunos de ellos partiéndose en dos, otros estallando. Pedazos de espinoso metal gris como el zinc salieron disparados por los aires. Tal como Bulle había ordenado, los Astartes dispararon hasta que sus armas quedaron descargadas y entonces alzaron las espadas a tiempo de enfrentarse al adversario que caía sobre ellos. Los megarácnidos se dispersaron alrededor como una ola rodeando una roca y se oyó un confuso y multiplicado estrépito de impactos de metal contra metal en cuanto las espadas de los humanos y las de los alienígenas se entrechocaron. Tarvitz vio cómo Lucius se abalanzaba al frente en el último minuto blandiendo las espadas para recibir de frente a la horda de megarácnidos, cercenando y lanzando machetazos. La batalla duró 3 minutos, pero por su intensidad deberían haberse dilatado 1 hora o 2. 5 Astartes más murieron y docenas de criaturas megarácnidas cayeron, destrozadas y desgarradas sobre el suelo rojo. Al reflexionar más tarde sobre el enfrentamiento, Tarvitz descubrió que era incapaz de recordar un solo detalle de la pelea. Había arrojado su volter al suelo y alzado el espadón, y a continuación todo se había convertido en una mancha de momentos desconcertantes. Se encontró allí de pie, con las extremidades doloridas por el esfuerzo, la espada y la armadura goteando una blanquecina sustancia fibrosa. Los megarácnidos retrocedían, desapareciendo con la misma rapidez con que habían avanzado. «¡Reagrupaos! ¡Volved a cargar!», se oyó gritar a Tarvitz. «¡Mirad!», gritó Katz, y Tarvitz siguió su indicación. Había algo en el cielo, objetos que descendían en picado sobre sus cabezas. Los megarácnidos poseían más de una forma biológica. Las criaturas voladoras descendieron sobre largas alas vítreas que batían con tanta furia que no eran más que manchas borrosas parpadeantes que emitían un estridente repiqueteo. Los cuerpos eran de un negro brillante y los abdómenes mucho más anchos y largos que los de sus primos terrestres. Llevaban las delgadas patas negras dobladas bajo los cuerpos como trenes de aterrizaje de hierro forjado. Los alados cladóceros cogieron hombres desde el aire, descendiendo violentamente para agarrar las figuras acorazadas en el abrazo engarfiado de sus oscuras extremidades. Los hombres se debatieron, forcejearon y dispararon sus armas, pero en unos segundos ya habían arrebatado a 4 o 5 Astartes del suelo y se los llevaban hacia el tumultuoso cielo, retorciéndose y chillando. La cohesión del grupo se rompió. Los hombres se dispersaron, intentando evitar las criaturas que descendían en picado del cielo. Tarvitz rugió pidiendo orden, pero sabía que era en vano. Se vio obligado a agacharse cuando una figura alada se precipitó hacia él, emitiendo un continuo chasquido retumbante. Vislumbró una cresta en la cabeza con la forma de un siniestro gancho maléolo. Otra criatura pasó muy cerca. Las armas disparaban sin cesar. Tarvitz lanzó un mandoble con la espada, golpeando alto en un intento de hacer retroceder al ser. El repiqueteo de sus alas era angustiosamente sonoro y hacía estremecer su diafragma. Acuchilló y lanzó estocadas con la espada y la criatura se balanceó hacia atrás, ligera y sin esfuerzo. Luego, con un movimiento súbito, se dio la vuelta, atrapó a otro hombre y se lo llevó hacia las alturas. Otra de las criaturas aladas había cogido a Lucius, lo había agarrado por la espalda y lo levantaba del suelo. El guerrero, retorciéndose como un maníaco, intentaba lanzar sus espadas hacia arriba sin éxito. Pucha, he hecho una pausa, pero es por la decepción, porque es evidente que ahora Tarvitz lo va a salvar. ¿Por qué? ¿Por qué salvaste a Lucius, malditas? Bueno, porque es un héroe, pues si no lo va a dejar morir y no sabe lo que va a pasar, pero conche su madre. Pensar que estuvo cerca a morir, Lucius, maldito. Oh, qué terrible. Bueno, pero aquí otra muestra de que aún sabiendo lo que va a suceder en el futuro y que sabemos que Lucius vivirá y vivirá y vivirá, aquí estuvo cerca a morir e igual crea una sensación de casi gusto. En fin.
Tarvitz saltó al frente y agarró a Lucius justo cuando se alzaba del suelo. Lanzó cuchilladas por encima de su compañero con el espadón, pero una pata negra terminada en una zarpa lo golpeó y el arma se desprendió de su mano. Siguió sujetándose con firmeza a Lucius. ¡Suéltame! ¡Suéltame!, gritó Lucius. Tarvitz se dio cuenta de que la criatura sujetaba a su compañero por el escudo que llevaba atado a la espalda, así que, columpiándose, consiguió sacar el cuchillo de combate y atacó las correas. Estas se partieron y Lucius y Tarvitz quedaron libres de las garras de la criatura, cayendo en picado sobre el polvo rojo desde una altura de 10 metros. Los insectos volantes se marcharon, llevándose a 9 de los astartes con ellos. Las criaturas se dirigían hacia las manchas blancas de los matorrales situados a lo lejos y Tarvitz no tuvo que dar ni una orden. Los guerreros que quedaban se pusieron en marcha, avanzando con toda la rapidez de que eran capaces para perseguir los puntos oscuros que se perdían en la distancia. Los alcanzaron en el extremo opuesto del claro. Las manchas blancas eran realmente más árboles, 3 de ellos, y Lucius descubrió entonces que sí tenían una finalidad después de todo. Los cuerpos de los astartes que se habían llevado estaban empalados en las espinas de esos árboles, clavados en las púas de piedra con los cuerpos cubiertos por las armaduras ensartados de modo que no pudieran moverse y permitir así que los megarácnidos alados se alimentaran de ellos. Las criaturas, con las alas en reposo, silenciosas y extendidas, largas y delgadas, sobresaliendo por detrás de sus cuerpos igual que barrotes de cristal de colores, se arrastraban por los árboles de piedra, royendo y mordiendo, usando las crestas curvas de las cabezas para partir las armaduras clavadas en las espinas y alcanzar la carne del interior. Tarvitz y sus compañeros se detuvieron y lo contemplaron con angustia y consternación. De las blancas espinas goteaba sangre que luego discurría por los rechonchos troncos calcáreos. Sus hermanos no estaban solos entre las espinas. Otros cadáveres colgaban de allí, podridos y convertidos en huesos pelados y cartílagos resecos. Pedazos de placas rojas de armadura colgaban de los cuervos consumidos o cubrían el suelo a los pies de los árboles. Por fin habían averiguado qué les había sucedido a los ángeles sangrientos. 3. Durante la travesía. Mala poesía. Secretos. Durante la travesía de 12 semanas entre 63-19 y 1-40-20, Loken llegó a la conclusión de que Sinderman lo evitaba. Lo localizó finalmente en las interminables estanterías de la sala del archivo 3. El literador estaba sentado en una silla telescópica, examinando textos antiguos guardados en uno de los estantes altos de los anexos traseros más lóbregos del archivo. Allí no había una gran actividad, no se veían servidores apresurados cargados con libros, y Loken supuso que el material catalogado allí era de poco interés para el estudioso corriente. Sinderman no lo oyó acercarse. Estaba absorto en el estudio de un manuscrito viejo y frágil, con la lámpara de lectura de la silla telescópica inclinada sobre el hombro izquierdo para iluminar las páginas. «Hola», susurró Loken. Sinderman miró abajo y lo vio. Se sobresaltó ligeramente, como si despertara de un sueño profundo. «Garviel», susurró. «Un momento». El literador volvió a colocar el manuscrito en su sitio en el estante, pero habían varios libros más apilados en el cesto de la silla. Mientras volvía a guardar el manuscrito, las manos de Sinderman parecieron temblar. Tiró de una palanca de latón situada en el brazo del asiento y las patas telescópicas se plegaron con un susurro entrecortado hasta que se encontró al nivel del suelo. Loken alargó la mano para ayudarlo a mantener el equilibrio cuando abandonó la silla. «Gracias, Garfield». «¿Qué hace aquí adentro?», preguntó Loken. «Bueno, ya sabe, leer». «¿Leer qué?». Sinderman lanzó lo que a Loken le pareció una mirada ligeramente culpable a los libros del anaquel de su silla. Culpable o avergonzada. «Lo confieso», dijo Sinderman. «He estado buscando solaz en un material antiguo y terriblemente pasado de moda. Literatura preunificación y algo de poesía. Unos simples retazos solitarios, pues queda tan poco, pero encuentro cierto consuelo en ello». «¿Puedo?», inquirió Loken señalando el cesto. «Desde luego». El capitán se sentó en la silla de latón, que crujió bajo su peso, y sacó algunos de los viejos libros del cesto lateral para examinarlos.
Estaban raídos y manchados, incluso a pesar de que era evidente que algunos los habían vuelto a encuadernar o les habían cambiado las tapas antiguas antes de archivarlos. «La edad de oro de la poesía sumaturiana», dijo Loken. «¿Cuentos populares de la vieja Moscovia? ¿Qué es esto? ¿Las crónicas de Ursh?» Narrativa exuberante y relatos sanguinarios, con alguna pizca ocasional de excelente composición lírica. Loken sacó otro libro grueso. «Tiranía del Pan Pacífico», leyó, y le dio vuelta a la tapa para ver la portada. «Un poema épico en 9 cantos que exalta el mandato de Nartham Dum. Suena bastante árido». Es algo crudo y enérgico y bastante obsceno en algunas partes. La obra de poetas sobreexcitados que intentaban convertir el tema de su propia época desdichada en mito. Le he tomado bastante cariño. Leía cosas por el estilo de niño, cuentos de hadas de otros tiempos. ¿Unos tiempos mejores? «Terra, no», exclamó Sinderman muy azorado. «Unos tiempos terribles, una época violenta y hostil en la que nos deslizábamos hacia el fin de la especie sin saber que aparecería el emperador y pondría el freno a nuestra caída cultural en picado». «¿Pero lo consuelan?» «Me recuerdan mi niñez. Eso me consuela». «¿Necesita consuelo?», preguntó Loken, devolviendo los libros al cesto y alzando los ojos hacia el anciano. «Apenas lo he visto desde las montañas», terminó Sinderman con una sonrisa triste. «Es verdad. He estado en la escuela en varias ocasiones para escucharle aleccionar a los iteradores. Perdón, este es Loken. Es verdad. He estado en la escuela en varias ocasiones para escucharle aleccionar a los iteradores, pero siempre hay alguien ocupando su lugar. ¿Cómo se encuentra?» «Debo confesar que me he encontrado mejor», respondió Sinderman encogiéndose de hombros. «Sus heridas todavía...» «Mi cuerpo se ha curado, Garviel, pero...» Sinderman se tocó la sien con un dedo nudoso. «Estoy alterado. No me he sentido con demasiadas ganas de hablar. El fuego no arde en mí en estos momentos. Regresará. Me he mantenido aparte y empiezo a mejorar». Loken miró fijamente al anciano iterador. Parecía tan frágil como un polluelo y pálido y con el cuello enjuto. Habían transcurrido 9 semanas desde la matanza en las cabezas susurrantes y la mayor parte de aquel tiempo lo habían pasado transitando por la disformidad. Loken sentía que él mismo había empezado a aceptar lo sucedido, pero al ver a Sinderman comprendió lo cerca de la superficie que estaba el daño. Él podía bloquearlo porque era un Astartes, pero Sinderman era un hombre mortal y ni por asomo con tanta capacidad de recuperación. «Ojalá pudiera...» «Por favor», dijo Sinderman alzando una mano. «El señor de la guerra en persona tuvo la amabilidad de hablar conmigo sobre ello, en privado. Comprendo lo que sucedió y entiendo mejor las cosas». Loken abandonó la silla y dejó que Sinderman ocupara su lugar. El literador se sentó, agradecido. «Me mantiene cerca», comentó Loken. «¿Quién lo hace?» «El señor de la guerra. Me trajo a mí y a la 10ª con él en esta operación solo para tenerme cerca. Así puede vigilarme». «¿Debido a...?» «Debido a que he visto lo que he visto. Porque he sido lo que la disformidad puede hacer si no tenemos cuidado». «En ese caso, nuestro amado comandante es muy sabio, Garviel. No solo le ha dado algo en lo que ocupar su mente, también le ofrece la oportunidad de volver a forjar su valor en combate. Todavía lo necesita». Sinderman se puso en pie otra vez y renqueó a lo largo de los estantes de libros por un momento, pasando la delgada mano por los lomos. Por su modo de andar, Loken supo que ni por asomo se había recuperado tanto como afirmaba. Parecía volver a estar ocupado con los libros. El lobo lunar aguardó unos instantes. «Debo irme», anunció. «Tengo deberes que atender». Sinderman sonrió y despidió a Loken moviendo los dedos en una especie de parpadeo. «Me ha gustado volver a hablar con usted», dijo Loken. «Hacía ya mucho tiempo». «Es cierto». «Regresaré pronto, en un día o 2. Lo iré a instruir, tal vez». «Tal vez esté en condiciones de hacerlo». Loken sacó un libro del cesto. «¿Estos le proporcionan consuelo, dice usted?» «Sí». «¿Puedo tomar uno prestado?» «Si lo devuelve». «¿Qué tiene ahí?» Sinderman se acercó arrastrando los pies y cogió el tomo de las manos del otro. «¿Poesía sumaturiana?» «No creo que sea lo que le va. Pruebe con este». Sacó uno de los otros libros del cesto de la silla. «Las crónicas de Ursh».
40 capítulos que exponen en detalle el reinado salvaje de Callaghan. Este le gustará. Muy sangriento, con un gran número de muertos. Deje la poesía para mí. Loken echó un vistazo al libro y luego se lo metió bajo el brazo. Gracias por la recomendación. Si le gusta la poesía, tengo alguna para usted. ¿De veras? Uno de los rememoradores... Ah, sí, Sinderman asintió. Carcassi. Me dijeron que había respondido por él. Fue un favor a una amiga. ¿Y por amiga se refiere a Mercedes Oliton? Loken lanzó una carcajada. Me dice que se ha mantenido aislado estos últimos meses y, sin embargo, lo sigue sabiendo todo sobre todo. Es mi trabajo. Los subalternos me mantienen al tanto. Tengo entendido que la ha mimado un poco como su rememoradora personal. ¿Eso está mal? En absoluto, Sinderman sonrió. Así es como se supone que debe funcionar. Utilícela, Garbiel. Deje que ella lo utilice a usted. Un día, tal vez, habrá libros mucho más buenos en los archivos imperiales que estas pobres reliquias. Iban a enviar lejos a Carcassi. Organicé que se quedara en periodo de prueba y parte del acuerdo fue que debía entregarme todos sus trabajos. Yo no entiendo nada de todo ello. Es poesía. Yo no sé nada de poesía. ¿Puedo pasársela a usted? Desde luego. Loken dio media vuelta para marcharse. ¿Cuál era el libro que volvió a guardar? Preguntó. ¿Cómo? Cuando llegué tenía algunos tomos en el cesto de ahí, pero también estudiaba otro con suma atención, me pareció. Lo devolvió a los estantes. ¿Qué era? Mala poesía, respondió Sinderman. La flota había embarcado en dirección a muerte menos de una semana después del incidente de las cabezas susurrantes. Las solicitudes de ayuda que se retransmitían se habían vuelto tan insistentes que cualquier debate sobre qué empresa cometía la 63ª expedición se convirtió en una cuestión puramente teórica. El señor de la guerra ordenó la partida inmediata de 10 compañías bajo su mando personal, dejando atrás a Bárbaras con el grueso de la flota para supervisar la retirada general de 63-19. Una vez que se eligió a la 10ª compañía como parte de las fuerzas de auxilio, Loken se encontró demasiado ocupado con los febriles preparativos del viaje para dejar que su mente pensara demasiado en el incidente. Resultaba un alivio estar ocupado. Había que reasignar formaciones de escuadras, seleccionar reemplazos entre el noviciado de la Legión y conseguir asistentes. Tenían que encontrar hombres para llenar los huecos en las escuadras de Helbor y Breakspur, y eso significaba examinar a jóvenes candidatos con detenimiento y tomar decisiones que cambiarían vidas para siempre. ¿Quiénes eran los mejores? ¿A quién se debía dar la oportunidad de ascender a la categoría de Astartes total? Torgadon y Aximand ayudaron a Loken en aquella tarea solemne, y él agradeció sus contribuciones. Pequeño Horus, en particular, parecía poseer una perspicacia extraordinaria con respecto a los candidatos. Vio auténticas virtudes en algunos que Loken habría descartado, y defectos en otros que a Loken no le desagradaban. El capitán empezó a apreciar que Aximand se hubiera ganado su puesto en el Mournival gracias a su pasmosa precisión analítica. Loken eligió limpiar las celdas dormitorio de los difuntos él mismo. «Vaipus y yo podemos hacer eso», dijo Torgadon. «No te molestes». «Quiero hacerlo», respondió Loken. «Debería hacerlo». «Déjalo, Tarik», intervino Aximand. «Tiene razón. Debería hacerlo». Loken sintió por primera vez que realmente le caía bien Pequeño Horus. No había imaginado que jamás se sentiría cercano a él, pero lo que en un principio parecía ser silencio, reserva y severidad, en Pequeño Horus Aximand estaba resultando ser franqueza, rotundidad y sensatez. Cuando fue a limpiar a fondo las modestas celdas espartanas, Loken efectuó un hallazgo. Los guerreros poseían poco en cuestión de efectos personales, algunas prendas, algunos trofeos seleccionados y pequeños pergaminos bien enrollados que contenían sus juramentos, almacenados por lo general en sacas de lona bajo sus rudimentarios catres. Entre los escasos efectos personales de Xavier Jubal, Loken encontró una pequeña medalla de plata sin engastar en ninguna cadena o cordón. Era del tamaño de una moneda, una cabeza de lobo recortada contra una media luna. «¿Qué es esto?», preguntó a Nero Vaipus, que lo había acompañado. «No sé decirte, Garvey». «Creo que sé lo que es», indicó Loken, un tanto irritado ante la rotunda respuesta de su amigo. «Y creo que tú también». «Realmente no sé qué decirte». «Entonces adivina»,
dijo Loken con brusquedad. De repente, Vaipus pareció muy absorto en examinar el modo en que la carne de su muñeca cicatrizaba alrededor del implante potenciador que se le había colocado. «Nero». «Podría ser una medalla de logia, Garvey», respondió Vaipus sin darle importancia. «No puedo asegurarlo». «Eso es lo que pensé», dijo Loken, e intentó girar la medalla de plata en la palma de la mano. «Jubal era miembro de una logia, ¿verdad?» «¿Y qué si lo era?» «¿Conoces lo que pienso al respecto?», replicó Loken. Oficialmente no existían logias de guerreros ni ninguna otra clase de fraternidad entre el Adeptus Astartes. Todo el mundo sabía que el emperador no veía con buenos ojos tales instituciones, afirmando que se acercaban peligrosamente a cultos y se hallaban a un solo paso de distancia de la doctrina imperial, el Lecto Divinitatus, que apoyaba la idea del emperador, amado por todos, considerado como un dios. ¡Oh, concha su madre! Esto se está poniendo bueno. Pero las logias fraternales sí que existían entre los Astartes, ocultas y secretas. Según los rumores, habían estado activas en la 16ª Legión desde hacía mucho tiempo. Unas 6 décadas antes, los Lobos Lunares, en colaboración con la 17ª Legión, los portadores de la palabra, habían acometido el acatamiento de un mundo llamado Davin, un lugar salvaje. Davin lo había controlado una notable casta guerrera, cuya salvaje nobleza se había ganado el respeto de los astartes enviados a pacificar sus dominios en guerra. Los guerreros davinitas habían gobernado su mundo mediante una compleja estructura de logias guerreras, sociedades casi religiosas que habían venerado distintos depredadores locales. Mediante ósmosis cultural, las legiones habían absorbido discretamente las prácticas de las logias. Loken había preguntado en una ocasión a su mentor, Sinderman, respecto a ellas. «Son totalmente inofensivas», le había dicho el literador. «Los guerreros siempre buscan la hermandad de los suyos, tal como yo lo entiendo, buscan promover el compañerismo entre las jerarquías de mando sin tener en cuenta rango o posición. Una especie de vínculo interno, un entrelazamiento de lealtades que opera, como si dijéramos, de un modo perpendicular a la cadena de mando». Loken no había estado nunca seguro de qué aspecto podía tener algo que operara de un modo perpendicular a la cadena de mando, pero le parecía mal. Mal por lo menos en el hecho de que era deliberadamente secreto y, por lo tanto, engañoso. Mal en el hecho de que el emperador, amado por todos, no las aprobaba. Desde luego, había añadido Sinderman, no puedo decir realmente si existen. Reales o no, Loken había dejado muy claro que cualquier astartes que quisiera servir bajo su capitanía no debería tener nada que ver con ellas. Jamás había existido el menor indicio de que nadie en la 10ª estuviera involucrado en actividades de logias, pero ahora había aparecido la medalla, una medalla de una logia que pertenecía al hombre que se había convertido en un demonio y asesinado a los suyos. El descubrimiento inquietó enormemente a Loken y dijo a Vaipus que quería que se hiciera saber que cualquier hombre a su mando que poseyera información referente a la existencia de logias podía presentarse y hablar con él en privado si era necesario. Al día siguiente, cuando Loken fue a revisar los efectos personales que había recogido, descubrió que la medalla de plata había desaparecido. En los últimos días anteriores a la partida, Mersad y Oliton fue a verlo en varias ocasiones para abogar en favor de Carcassi. Loken recordaba que la joven le había hablado sobre ello a su regreso de las cabezas susurrantes, pero él había estado demasiado aturdido entonces. Le importaba muy poco el destino de un rememorador, en especial uno tan estúpido como para enfurecer a las autoridades de la expedición. Pero era otra distracción y necesitaba tantas como pudiera conseguir. Tras consultar con Malogurst, dijo a la mujer que intervendría. «Con permiso, voy a resaltar una parte. Porque nótese que un Astartes, que es un supersoldado súper entrenado, carece de miedo y carece de muchas, llamemos, debilidades humanas. Después de un incidente terrible, necesita mantener su mente ocupada. Si un Astartes necesita eso, es solo lógico que un humano común y corriente las necesite aún más. Saliéndonos de la ficción, esto es una cuestión importante para tener en consideración en la propia vida. Una mente ociosa da margen a
a problemas, digamos, a malestares, al rumiar pensamientos que pueden ser perjudiciales. En fin, otro momento hablaremos de eso. Continúo. Ignaz Cárcasi era un poeta y, al parecer, un idiota que no sabía cuándo cerrar la boca. Durante la visita a la superficie de 6319, había vagado fuera de las zonas de visita autorizadas, se había emborrachado y a continuación proferido disparates tales que había recibido una paliza casi fatal por parte de una dotación de soldados. «Van a echarlo», le dijo Mersady. «Lo devuelven a Terra, deshonrado y con la certificación anulada. No es correcto, capitán. Ignaz es un buen hombre». ¿De veras? No, de acuerdo. Es un hombre despreciable, safio, testarudo, irritante, pero es un gran poeta y dice la verdad sin importar lo desagradable que sea. Ignaz no recibió una paliza por mentir. Lo bastante recuperado de la paliza para ser transferido de la enfermería de la nave insignia a una celda de retención. Ignaz Cárcasi resultaba ser una visión despeinada y poco edificante. Se puso en pie cuando Loken entró y los focos blancos que iluminaban todos los rincones de la estancia se encendieron. «Capitán, señor», empezó, «me produce una gran satisfacción que se interese por mis patéticos asuntos». «Tiene amigos persuasivos», respondió él, «Oliton y también Killer». «Capitán Loken, no tenía ni idea de que tenía amigos persuasivos. A decir verdad, ni siquiera sabía que tenía amigos. Mersady es amable, como estoy seguro que habrá advertido. Euphratie, oí que se vio involucrada en algún contratiempo». «Así es». «¿Está bien? ¿Está herida?» «Está estupendamente», respondió Loken, aunque no tenía ni idea de en qué estado se encontraba Killer, ya que no la había visto. La mujer le había enviado una nota solicitando su intervención en el caso de Cárcasi, y Loken sospechaba que Mersady Olidon tenía algo que ver. Ignaz Cárcasi era un hombre de gran tamaño, pero había padecido una violenta agresión. Todavía tenía el rostro abotargado e hinchado y los moretones le habían dejado la piel de color amarillento, como si padeciera de ictericia. Habían reventado vasos sanguíneos en sus ojos de perrillo asustado y cada movimiento que hacía parecía producirle dolor. «Tengo entendido que no tiene pelos en la lengua», dijo Loken. «¿Una especie de iconoclasta?» «Sí, sí», respondió Cárcasi meneando la cabeza, «pero abandonaré esa costumbre, se lo prometo». «Quieren deshacerse de usted, enviarlo a casa», indicó Loken. «Los rememoradores más antiguos creen que está dando mala fama a la orden». «Capitán, podría darle mala fama a cualquiera solo con colocarme a su lado». Aquello hizo sonreír a Loken. Empezaba a gustarle a aquel hombre. «He hablado con el palafrenero del señor de la guerra sobre usted, Cárcasi. Existen posibilidades de concederle un periodo de prueba. Si un Astartes con rango superior, como es mi caso, aboga por usted, podría quedarse con la expedición». «¿Habría condiciones?», preguntó Cárcasi. «Por supuesto que las habría, pero ante todo tengo que oírle decir que se quiere quedar». «Quiero quedarme. Válgame Terra, capitán. Cometí un error, pero quiero quedarme. Quiero formar parte de esto». «Mersady dice que debería», respondió él asintiendo. «También el palafrenero siente debilidad por usted. Creo que Malogurts les tiene cariño a los perros desvalidos». «Señor, nunca ha existido nunca un perro tan desvalido». «Estas son las condiciones», siguió Loken. «Cíñase a ellas o le retiraré mi respaldo por completo y se pasará unos helados 40 meses arrastrando su trasero de vuelta a Terra. En primer lugar, reformará sus costumbres». «Lo haré, señor, rotundamente». «En segundo lugar, se presentará a mí cada 3 días, si mis deberes lo permiten, y me entregará una copia de todo lo que escriba. Todo, ¿comprendido? Obras pensadas para ser publicadas y garabatos hechos para pasar el rato. Nada saldrá sin pasar por mí. Me mostrará su alma de modo regular». «Lo prometo, capitán, aunque le advierto que es un alma fea, visca, jorobada y deforme». «Ya he visto muchas cosas feas», le aseguró Loken. «La tercera condición es una pregunta, en realidad». «¿Miente?» «No, señor, no lo hago». «Eso es lo que he oído decir. Dice la verdad, sin adornos y sin retoques. Se le juzga un bergante por ello. Usted dice cosas que otros no se atreven a decir». Cárcasi se encogió de hombros, con un gemido provocado por las doloridas espaldas. «Me siento confuso, capitán. ¿Van a estropear mis posibilidades decir sí a eso?» «Responda de todos modos».
Capitán Loken, siempre digo la verdad tal y como la veo, aunque eso me lleve a que me hagan papilla en los bares del ejército. Y con mi corazón denuncio a aquellos que mienten o deliberadamente difuminan toda la verdad. Loken asintió. ¿Qué fue lo que dijo, rememorador? ¿Qué dijo para provocar a tropas honradas hasta el punto de que usaran los puños contra usted? Carcasí carraspeó e hizo una mueca de dolor. Dije que el imperio no perduraría. Dije que nada dura para siempre, no importa con cuánta firmeza se haya construido. Dije que combatiríamos eternamente solo para poder mantenernos con vida. Loken no respondió. ¿Fue esa la respuesta correcta, señor?, preguntó Carcasí poniéndose en pie. ¿Existen respuestas correctas, señor?, respondió Loken. Lo que sé es que un oficial guerrero de la Legión de los Puños Imperiales me dijo algo muy parecido no hace mucho. No usó las mismas palabras, pero el significado era idéntico. No lo enviaron a casa, Loken rió para sí. En realidad, ahora que lo pienso, sí lo enviaron, pero no por esa razón. Loken miró al otro extremo de la celda en dirección a Carcasí. La tercera condición, pues, hablaré en su favor y responderé por usted. A cambio, debe seguir diciendo la verdad. ¿De verdad? ¿Estás seguro sobre eso? La verdad es lo único que tenemos, Carcasí. La verdad es lo que nos separa de la raza Xenos y de los traidores. ¿Cómo podrá juzgarnos con imparcialidad la historia si no tiene la verdad para leerla? Se me dijo que es para eso que existe la Orden de los Rememoradores. Siga diciendo la verdad por muy fea y desagradable que sea, y yo seguiré respaldándolo. Tras su extraña y desconcertante conversación con Kirill Sinderman en los archivos, Loken se encaminó a la sala-galería situada en la parte central de la nave insignia donde los rememoradores habían tomado por costumbre reunirse. Como de costumbre, Carcasí lo aguardaba bajo la alta arcada de la entrada a la sala. Era el lugar de encuentro habitual que habían acordado. De la amplia estancia situada al otro lado surgían sonidos de risas, conversaciones y música. Mucho personal, en su mayoría rememoradores, pero también algún miembro de la tripulación y ayudantes militares, iban y venían afanosamente a través de la arcada en grupos que charlaban ruidosamente. La sala de la galería, una de las muchas a bordo del inmenso buque insignia diseñadas para reuniones multitudinarias, alocuciones y ceremonias militares, había sido entregada a los rememoradores para su uso exclusivo una vez que se reconoció que no se los podía disuadir de celebrar reuniones sociales y festejos. Resultaba de lo más indecoroso e indisciplinado, como si se hubiera permitido montar un carnaval en las austeras salas de la magnífica nave. Por todo el imperio, las naves de guerra llegaban paulatinamente a acuerdos similares a medida que se amoldaban a la incómoda novedad de transportar grandes comunidades de artistas y pensadores libres con ellos. Por su misma naturaleza, a los rememoradores no se los podía regimentar ni controlar tal como se podía hacer con la dotación militar de la nave. Aquellas gentes tenían un insaciable deseo de reunirse, debatir y jaranear, y al concederles espacio para su propio uso, los jefes de la expedición podían al menos limitar sus tumultuosas actividades. La sala había recibido el nombre de El Refugio y adquirido una reputación poco recomendable. Loken no deseaba pasar a su interior y siempre quedaba en encontrarse con Carcasí en la entrada. Le resultaba muy extraño escuchar carcajadas incontroladas y música desenfadada en las solemnes profundidades del espíritu vengativo. Carcasí saludó respetuosamente con la cabeza cuando el capitán se acercó a él. 7 semanas de viaje habían servido para curar bien sus lesiones y los cardenales habían desaparecido casi por completo. Entregó a Loken un fajo de hojas impresas con su último trabajo. Otros rememoradores que pasaban en pequeñas camarillas observaron al capitán Astartes con curiosidad y sorpresa. Mi trabajo más reciente, dijo Carcasí, como acordamos. Gracias, le veré aquí dentro de 3 días. Hay algo más, capitán, indicó el rememorador y entregó a Loken una placa de datos. El capitán la activó con el pulgar. Unas pictografías aparecieron en la pantalla, imágenes bellamente ejecutadas de él y la 10ª compañía reuniéndose para embarcar. El estandarte, las columnas. En una efectuaba el juramento de combate ante Targos Tisedire, el Mournival. Efratín me pidió que le diera esto, dijo Carcasí. ¿Dónde está?, preguntó Loken. No lo sé, capitán, respondió el rememorador. Nadie la ha visto deambular por ahí. Se ha recluido desde las cabezas susurrantes. ¿Qué le ha contado sobre eso? Nada, señor. Dice que no hay nada que contar. Dice que el primer capitán le dijo que no había nada que contar.
Tiene razón respecto a eso. Son imágenes magníficas. Gracias, Ignas. De las gracias a Killer de mi parte. Las guardaré como un tesoro. Carcassí hizo una leve inclinación de cabeza e inició el regreso al interior del refugio. Carcassí, señor, cuide de Killer, por favor. Por mí. Usted y Oliton, asegúrense de que no esté sola demasiado a menudo. Sí, capitán, lo haré. A las 6 semanas de viaje, mientras Loken instruía a sus nuevos reclutas, Aximand fue a verlo. «¿Las crónicas de Ursh?», murmuró, reparando en el libro que Loken había dejado abierto junto a la esterilla de entrenamiento. «Me gusta», respondió Loken. «Me divirtió cuando era niño», replicó Aximand. «Es vulgar, no obstante». «Creo que por eso me gusta», contestó Loken. «¿Qué puedo hacer por ti?» «Quería hablar contigo», indicó Aximand, «de un asunto privado». Loken frunció el entrecejo. Aximand abrió la mano y mostró una medalla de plata de una logia. «Me gustaría que escucharas esto con imparcialidad», dijo Aximand una vez que se retiraron a la intimidad de la sala de armas. «Como un favor hacia mí». «¿Sabes lo que pienso de las actividades de las logias?» «Se me ha hecho saber. Admiro tu pureza, pero no existe ninguna malicia oculta en la logia. Tienes mi palabra y espero que, por ahora, eso tenga algún valor». «Lo tiene. ¿Quién te habló de mi interés?» «No sé decirte, Garviel. Hay una reunión de la logia esta noche y me gustaría que asistieses como invitado. Nos gustaría aceptarte en nuestra fraternidad». «No estoy seguro de querer que me acepten en ningún sitio». Aximand asintió. «Comprendo. No habrá ninguna coacción. Ven, asiste, ve por ti mismo y decide por ti mismo. Si no te gusta lo que encuentras, entonces eres libre de marcharte y desvincularte». Loken no mostró ninguna reacción. «No es más que un grupo de hermanos», siguió Aximand. «Una fraternidad de guerreros, bipartidista y sin graduación». «Eso he oído». «Desde las cabezas susurrantes tenemos una vacante. Nos gustaría que tú la ocuparas». «¿Una vacante?», dijo Loken. «¿Te refieres a Jubal? Vi su medalla». «¿Vendrás conmigo?», preguntó Aximand. «Lo haré, porque tú eres quien me lo pide», respondió él. Y con eso termina el capítulo 3. Así que pequeño Horus anda en la logia. Mira vos, los secretillos dentro de los lobos lunares. Bueno, y justamente la sección se llamaba Secretos, con justa razón.